Agradecido, así que cómo no manifestar ese amor precioso, esa misericordia que Dios ha tenido con su pueblo. Quiero invitarle a cada uno de ustedes a leer las Escrituras, ¿cierto? En el libro de Lucas, en su capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Si no tiene su Biblia, no se preocupe, nuestro hermano Rodrigo ahí la proyecta. Dios bendiga al hermano Rodrigo. Amén. Vamos a dar la lectura desde acá. ¿Cierto? Nos invita a todos a ponerse de pie. Le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Él respondiendo les dijo: digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Palabra del Señor. Demos honra al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Aleluya. Damos gracias a Dios por su palabra tan preciosa, su palabra tan maravillosa que nos hace tanto bien, ¿cierto? Ya el hecho de leerla ya nos bendice, ¿cierto? Ya es motivo suficiente para dar gracias a Dios. Y nos encontramos con una palabra muy importante, ¿cierto? En la historia, lo que hemos leído es algo tremendamente potente. La gracia de Dios, cómo se manifiesta, cómo Dios cumple su propósito, ¿cierto? Que era redimir al hombre. Y esta instancia de la historia es cuando Jesucristo, ¿cierto? Entra, ¿cierto? Con un pollino de asno y entra a Jerusalén. Como algunos le dicen, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y la verdad es que tiene mucha riqueza esta palabra. Hay harto que podemos exprimir aquí. Y Dios me entregaba esta palabra y yo me contentaba al leerla, lo que Dios revela con su palabra. Y resulta que en esta parte de la Escritura no era un día cualquiera. Esto estaba señalado por Dios desde antes, incluso desde la eternidad. Ese era el día, ¿cierto? Cuando es el día 10 del mes de Nisan. Es el día cuando, según está establecido en el libro de Éxodo capítulo 12, que el pueblo debía elegir en el día 10 de ese mes un cordero. Debía elegir un cordero sin defecto de un año y debían guardarlo hasta el día 14, que era la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y justamente este es el día 10, donde paralelamente el sumo sacerdote en ese día elegía un cordero. ¿Para qué? ¿Cierto? Para celebrar esta fiesta, el Pesaj, la Pascua, ¿cierto? Conmemorando que Dios, ¿cierto? Cuando pasaba la muerte ahí en tierra de Gosén, ¿cierto? Dios en Éxodo 12 da estatuto al pueblo que sacrificara a un cordero, porque él pasaría hiriendo en tierra de Gosén a los primogénitos, pero donde estaba la señal, y no cualquier señal, la señal de la sangre, ¿cierto? Ahí la muerte no tendría autoridad en esa casa. Y este es el día 10 del mes de Nisan. Paralelamente, el sumo sacerdote en ese día elegía cordero. Y según la tradición judía, se hacía una procesión, no era cualquier cosa. Para ellos, Dios había previsto cordero. Para él no era algo, como por decir algo tan superfluo, no era algo importante. Ellos dijeron: Dios se prevé cordero, pero ya estaba entrando otro cordero. Era un cordero verdadero. Este era el cordero que Dios había previsto desde antes de la fundación del mundo. El pueblo de Israel estaba buscando, seguramente el sumo sacerdote señaló a uno y dijo: este es el cordero. Pero Dios había elegido.
Era Dios que había elegido real cordero para nosotros. Y según Éxodo capítulo 12, el cordero debía ser guardado de 10 a 14. Y no era guardado así como por guardarlo, no. Había que examinar este cordero. Había que verlo si tenía algún defecto. No es como nosotros los chilenos siempre que cuando revisamos algo, es así como a la rapidita, así como por aquí, por allá, está todo bien, estamos listos. No, allá no era así. Allá había que ver al cordero si cuando se levantaba, cuando caminaba, cuando corría, cuando comía, había que examinarlo desde el 10 al 14. Porque tenía que ser sin defecto y era acepto delante de Dios. ¿Usted se acuerda cuando Isaí, padre de David, envió a David por primera vez a Jerusalén? No sé si hermano Rodrigo puede, primera de Samuel capítulo 16, si lo pueden proyectar. Dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí, Isaí es padre de David, diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Versículo siguiente. Y tomó Isaí un asno. Escuche bien, el texto principal que hemos leído. ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén? En un asno. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de su hijo David. Y sabemos lo que representa la vasija de vino. ¿Qué dijo Jesucristo a sus discípulos cuando estaba ahí en la mesa? Acerca del pan también, ¿qué dijo? Este pan representa mi cuerpo, que por vosotros será partido. Y esta fruto de la vid, esto representa la sangre del nuevo pacto. ¿Ve? Entonces David ya había sido ungido por Dios, porque Saúl había sido desechado. Usted sabe la historia, ¿cierto? ¿Para qué? Vamos a rebobinar. Saúl desechado, David ungido, y aquí está entrando David a Jerusalén. Y el pueblo de Israel lo vio como el hijo de David, lo vio como un rey. Por eso que reclamó con esas palmas, decían, ¿cierto? Con esa hoja, y decían, este es el rey, y lo recibieron esa entrada triunfal, y lo recibieron como rey, porque ellos querían, ¿qué cosa? Ellos querían un rey. Ellos querían que alguien trajese justicia. Ellos querían que un rey los sacase de la esclavitud de Roma. Eso es lo que ellos esperaban. Pero no vieron lo otro. No les fue revelado la vasija de vino. No les fue revelado el pan, ni tampoco el cabrito. Porque lo que entraba ahí realmente en ese día a Jerusalén era el verdadero cordero que Dios había previsto. Amén. Para todos nosotros. Ellos daban gracias por el rey, porque ellos esperaban un león que hiciese justicia, que rugiese ahí en Jerusalén, pero había un cordero. Y ellos no le dieron. Y había que examinar a este cordero. Y había que examinarlo por todas partes. Y eso fue lo que aconteció desde el día 14 hasta su muerte. La escritura de Mateo capítulo 21 dice que vinieron los principales y los sacerdotes y le dijeron, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Dicen los principales y los sacerdotes. Y Jesús le responde con una pregunta. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o era de los hombres? Y ahí estaban los principales murmurando. Si le decimos que es del cielo, él nos responderá, ¿por qué no le creíste? Y si dice de los hombres, tememos al pueblo, porque a Juan le tienen por profeta. Entonces concluyen los principales y los sacerdotes y dijeron, no sabemos. Y Jesús le dice, ¿no saben? Entonces yo tampoco diré a ustedes con qué autoridad yo hago estas cosas. Y la gente se maravillaba, porque los principales todos querían pillarle si tenía algún defecto. Porque del día al 14 había que corroborar si el cordero tenía mancha o no tenía mancha. Y ahí estaban los principales, los sacerdotes, examinándolo. Luego dice la escritura que fueron los fariseos a tentarle, a tratar de hacerle trampa, porque ellos siempre querían hacerle trampa. Siempre trataron de derribar su obra, las tinieblas siempre trataron, ¿cierto?, de destruir lo que Dios traía al hombre. Hasta el día de hoy, quieren las tinieblas, son detractores de la bendición para nosotros. Siempre cuando Dios quiere bendecirnos, ¿qué hace las tinieblas? Son detractores. De una u otra manera se busca la forma de derribar la bendición de Dios. Y ahí estaban los fariseos.
y le dijeron: maestro, permíteme hacerte una pregunta. ¿Es lícito o no es lícito dar tributo a César? Oh, parece que le hicieron una pregunta, pero difícil. Querían ellos poner a Cristo contra el pueblo. Parece que fue una buena pregunta, una buena trampa. Y Jesús, que le dice: muéstrenme la moneda del tributo. ¿Y qué hicieron los fariseos? Le mostraron un denario. Y Jesús le dice: ¿de quién es ese pago? ¿De quién es esa inscripción? De César, dijeron ellos. Entonces Cristo dice esa palabra, oiga, tremenda palabra que ha traspasado los tiempos, hasta el día de hoy esa palabra como que tiene fuerza, y dice: dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Entonces la Escritura dice que los hombres se maravillaban, ¿cierto? Y ya no osaban preguntarle más cosas. Dad a César lo que es de César. Y uno dirá: la moneda de oro, la moneda de plata. No, Dios dice: mío es el oro, mío es la plata. No está hablando de eso, sino de la imagen. La inscripción retorna a César, le corresponde a él. Pero ¿qué es lo que es de Dios, hermano? Nosotros deberíamos saber. La imagen retorna a César. ¿Y cuál es la única imagen que retorna a Dios? La imagen del Dios vivo. El resplandor de su gloria, la única imagen de Dios, Jesucristo. Y la única forma de dar a Dios lo que es de Dios es adorar a Dios por medio de Jesucristo. Porque si no está el sacrificio de Cristo consumado en nuestra vida, esa adoración, por muy precioso, y yo no canto muy bien, pero si cantara bonito y si no está consumado el sacrificio de Cristo en mí, esa adoración no tiene ningún sentido. La única manera que nuestra adoración sea acepta delante de Dios es por el sacrificio de Cristo consumado en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y adorar a Dios no significa cantar, ¿no? Yo adoro a Dios por lo que miro, por lo que no miro, por lo que hago, por lo que no hago, por lo que hablo, por lo que no hablo, como me visto, como no me visto, dónde voy, dónde no voy. Así se adora a Dios. Así se adora a Dios. Si yo me niego, no me niego, voy o no voy, así se adora a Dios. Dios es digno de adoración. Y donde estemos nosotros debemos adorar. Y ahí estaban los fariseos tratando de hacerle trampa a este maestro. Pero no tenía mancha. No había cómo hacerlo que tropezara. Si este cordero es perfecto, este cordero no tiene ninguna mácula, ninguna mancha. Y ahí estaban ellos tratando de hacerle trampa. Luego dice la Escritura que vinieron los saduceos. Oiga, todos vinieron a hacerle trampa al Señor. Querían ver si tenía alguna mancha este cordero. No se daban cuenta, pero eso es lo que ellos estaban haciendo. Viendo si este tenía una mancha, si tenía un defecto. Y vinieron los saduceos, dice la Escritura, que no creían en la resurrección. Estos no creían. Y le presentaron un dilema al maestro. Le dijeron: maestro, hay una mujer que tuvo un esposo. Y este esposo se murió y la tomó su hermano. Así sucesivamente hasta 5 hermanos. Enviudó de 5 hermanos esta mujer. Y le dijeron: maestro, en el reino de los cielos, ¿quién será su marido? Jesucristo lo mira: hipócrita, erráis, ignorando las escrituras, le dice el Señor. Porque en el reino de los cielos ya no se darán en casamiento, sino que en el cielo serán como los ángeles. Y la gente se maravilla. Y la gente: este es mi maestro, decían los discípulos. No hay cómo hacerle caer a este maestro. No tenía ninguna mancha, ninguna mácula. Así, del día al 14, trataron de hacerle caer. Pero aunque ellos estuvieran 1 año, hermano, estuvieran 2 años, 3 años tratando de hacerle trampa, nunca hubiesen encontrado ninguna mancha a este cordero que Dios había previsto desde antes de la fundación del mundo. Porque este cordero es perfecto. Este cordero es el único cordero digno de ser acepto delante de su presencia. No había ningún otro cordero. Este es el único cordero que podía ser acepto. Una sangre preciosa, sin mancha. Era el único. Y ahí estaban estos tratando de hacerle trampa. Así hasta el día 14, hasta el día de su muerte. Usted sabe lo que hacía el sumo sacerdote cuando ya pillaban ciertamente o encontraban al corderito sin mancha. Este debía ir al lavado, ¿cierto? Hacer todo el proceso hasta llevar la sangre al lugar santísimo.
y tenía que lavarse sus manos. Pero el tribunal de los judíos no tenía autoridad porque había otro tribunal encima de ellos. ¿Cuál era? El tribunal de los romanos. Y Jesús, cuando entra aquí, como hemos leído el texto principal, que dijo: si estos callasen, si los discípulos callasen, las piedras clamarían. ¿Ustedes saben quiénes son las piedras? Para los judíos más ortodoxos de aquel entonces y hasta el día de hoy, hasta los más ortodoxos, nosotros somos perros o somos piedras. Así nos tratamos. ¿Se acuerda Jesucristo a la mujer gentil cuando le dice: no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos? Porque así los judíos trataban a los gentiles, perrillos o piedras. Y hasta el día de hoy los más ortodoxos nos dicen que nosotros somos piedras. Pero a pesar de que los gentiles eran piedras, ellos no vieron. Escuche bien, ellos nunca vieron al Cordero. Nunca vieron al Cordero, ni lo declararon como el Cordero justo. No lo declararon porque estaban enceguecidos en la dureza de su corazón. Y ahí estaba un tribunal mayor que el de los judíos en aquel entonces, el tribunal romano. ¿Y se acuerda lo que hizo César? Se lavó sus manos, representando a aquel que debía lavar sus manos cuando había un cordero sin mancha. ¿Qué dijo? Yo no tengo nada que ver con este justo. Y se lava sus manos en representación que ese era el cordero que había sido dado por Dios. Ese era el cordero. Y posteriormente que se lavaba sus manos, se lavaba sus pies, ¿qué hacía? Le ponían la mano en la cabeza a este cordero. Y hacían una confesión de pecado para que los pecados del hombre fueran transferidos a ese cordero. La pregunta es: ¿cuándo nosotros pusimos las manos sobre la cabeza de Jesucristo? ¿Cuándo fue eso? ¿Usted sabe? Cuando pusimos una corona de espinas sobre su cabeza. Pusimos la mano sobre su cabeza. Usted sabe lo que representa la espina, ¿cierto? El pastor hace unos días estuvo hablando. ¿Sí? Cuando no había pecado, había espino, ¿no? Cuando no había pecado al principio de Edén, no había espino. Cuando el hombre peca, Dios le dice: por tu pecado, ¿cierto? La tierra te producirá ¿qué cosa? Espinos y carne. Espinos y carne te producirá la tierra a causa de tu pecado. Y ahí estamos nosotros, transfiriéndole, los gentiles, los romanos ahí transfiriéndole ¿qué cosa? Todas nuestras maldiciones, transfiriendo sobre su cabeza todos los pecados. Ahí estábamos nosotros, la maldición que nosotros merecíamos, porque nosotros estábamos malditos. Y transferimos esos pecados sobre su cabeza. Y se los llevó. Pero ¿saben? Tenía que decir esta parte a modo de introducción porque no es el tema en realidad que ahora yo me quiero enfocar, sino que me quiero enfocar en las piedras clamarían. Ese es el tema. Las piedras clamarían. Y fueron las piedras que declararon a Cristo como justo. Los perros, como le decían ellos. Las piedras declararon a este Mesías como justo. ¿Usted sabe para qué eran las piedras antes? ¿Para qué eran las piedras? Cuando un hombre pactaba, voy a dar un ejemplo: si yo hago un pacto con el hermano Ricardo, en ese pacto tiene que haber un testigo. Yo puedo invitar al hermano Daniel a ser testigo del pacto que yo tengo con mi hermano Ricardo. Y cuando Dios pactaba con un hombre, cuando no había otro testigo, ¿qué hacía? Se levantaban piedras. Las piedras daban testimonio del pacto que Dios hacía con un hombre. Lo hizo Jacob, por ejemplo. ¿Cierto? Estaba Dios con él solamente, pactando con él. ¿Y qué hizo Jacob? Levantó unas piedras, porque esas piedras daban testimonio de que Dios había pactado con este hombre. ¿Ve? ¿Se acuerda Juan el Bautista cuando le dice a los fariseos: generación de víboras, ¿quién le enseñó a vosotros a huir de la ira venidera, a hacer frutos dignos de arrepentimiento? Y no digáis en vuestro corazón que Abraham es vuestro padre, porque el mismo Dios es capaz de levantar hijos de Dios de estas mismas piedras, dice Juan el Bautista. Y la pregunta es: ¿a qué piedras se refería? ¿Usted se acuerda cuando Josué entró a Jerusalén y antes de entrar, dice la Escritura que Dios le abrió el Jordán? Dios le abrió el Jordán, ¿sí? A Moisés le abrió el Mar Rojo. Y
Y Dios que estuvo con Moisés, así también estuvo con Josué. ¿Y qué hizo Dios con Josué? También le abrió el Jordán. Y cuando Dios le abre el Jordán a Josué, Josué levantó piedra. Por señal de que Dios le había abierto paso para entrar a Jerusalén y conquistar. Entonces ahí está Juan el Bautista diciendo: Dios es capaz, tiene tanto poder Dios que es capaz de levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Y qué piedra? Las que había levantado Josué. No cualquier piedra, las piedras que daban testimonio. ¿Qué le dijo Jesucristo a Pedro? Tú eres piedra. Porque Pedro tenía que ser un testigo. Todos aquellos que han recibido la revelación de parte de Dios acerca del Mesías, todos ellos pasan a ser testigos. La pregunta es: ¿usted es un testigo? ¿Yo soy un testigo? ¿Qué es lo que es un testigo, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia entre un testigo y un informado? Que el testigo está en el lugar presencial de los hechos y percibió de alguna manera, ya sea cualquiera de sus sentidos, por el oído, la vista, el tacto, estuvo ahí en los hechos, pasa a ser un testigo. Es muy diferente a un informado. Si yo veo las noticias y digo: me informé, a ver qué dice en este canal, murió 2 personas, soy un informado. Pero el que estuvo en el lugar de los hechos, ¿qué es lo que es? Un testigo. Hoy en día la iglesia está llena de informados. Y bien informados, no estoy diciendo que mal informados, hablando de la iglesia en general. Gente que está muy informada. Se sabe esto, como dicen algunos, de tapa a tapa. Muy bien informados. Ahí están, son capos para la palabra. Pero no son testigos. Es muy diferente ser un informado que ser un testigo. Y eso es lo que yo me quiero enfocar en esto. El testigo. Y el que es testigo da testimonio. ¿Cierto? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. El que es testigo tiene que dar testimonio. No, el informado puede comentar, puede saber, pero no estuvo ahí. No puede decir: yo estuve ahí. Pero el testigo sí sabe. El testigo de una manera está ahí, da testimonio de lo que acontece. ¿O no? Entonces nosotros tenemos que dar testimonio de lo que hemos visto. ¿Qué le dijo Jesucristo a Nicodemo? Vosotros no recibís nuestro testimonio. Le dijo él a Nicodemo: no recibís nuestro testimonio. Se digo palabras celestiales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os digo? O viceversa. Si digo cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si digo las cosas celestiales? Y Nicodemo era un buen informado, era un maestro de Israel. Él daba la ley a muchos, pero era un informado, no era un testigo. Y nosotros debemos ser testigos, hermanos míos. Dar testimonio de lo que hemos visto. La Escritura dice: Jesucristo es el amén. ¿Y qué más? Testigo fiel y verdadero. Jesucristo es el amén. ¿Y el amén de qué? ¿Testigo de qué? ¿De qué Cristo vino a dar testimonio? Por ejemplo, Dios en un principio, cuando creaba, ordenaba las cosas, por ejemplo, Dios dijo: sea la luz, y hubo un amén ahí. ¿Hubo un amén o no? Fue Jesucristo que resplandeció en ese lugar. Ese fue el amén. Y no solamente fue el amén, sino que fue testigo de lo que hubo en un principio. Él vio, Él fue el que resplandeció. Nadie le pudo contar lo que Dios hizo. Él estuvo allí, fue testigo. Y cuando caminó con nosotros, siguió dando testimonio de la obra de Dios. No se cansó de dar testimonio. Oiga, dio grandes testimonios, señales, prodigios. Sanaba a los enfermos, abrió la vista, ¿cierto?, al ciego, hizo saltar al cojo, hizo andar al paralítico, salvó al endemoniado, resucitó, dio testimonio de la vida. En el principio dice: Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ahí estaba, seguía dando testimonio. Él estuvo allí
¿De qué está hablando este predicador si yo no estuve ahí en el principio? ¿Cómo puedo ser testigo de la obra de Dios si yo no estuve ahí cuando Dios lo ordenaba todo, por ejemplo? ¿De qué me está hablando? ¿Qué testigo está hablando este predicador? ¿Qué dice Pablo en Corintios? Que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz y ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios mandó en un principio sea la luz y fue la luz. Amén. Y hubo una mente, un testigo que fue Jesucristo. Y ahora Pablo nos dice por medio de Corintios que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz y ha resplandecido en nuestros corazones. La misma luz que resplandeció en un principio, esa misma luz resplandece en nuestros corazones. Y si esa luz ha resplandecido en mi corazón, en su corazón, entonces usted pasa a ser un testigo. Aunque le digan, pero si tú no estuviste, Luciano, ahí en el principio, sí, pero la misma luz resplandeció en mi corazón. Si tú no estabas, sí, no estuve, ¿verdad? Pero la luz de Cristo, Cristo apareció en mi corazón. Soy un testigo de la luz de Cristo. Soy un verdadero testigo, no soy un informado. Usted ya debe estar reflexionando. Soy un testigo, soy un buen informado. Oiga, si los púlpitos se suben informado y testigo. Un informado también puede enseñar. Un informado también ora. Pero el testigo es distinto. El testigo es distinto. Y en los principios se levantaban piedras como testimonio, como testigo. Y si Israel no hablaba, Dios haría hablar a las piedras, a los testigos. Y Dios nos ha hecho hablar a nosotros. ¿Quién lleva este evangelio precioso, hermano? ¿Quién anuncia este evangelio precioso? ¿Quién es? Las piedras. Somos nosotros las piedras. Pero Dios no hizo piedras vivas, como dice Pedro. Dios ha hecho un gran edificio, una iglesia preciosa con piedras vivas. Oiga, Jacob levantó piedras muertas, pero usted no es una piedra muerta, usted es una piedra viva. Yo soy una piedra viva. Soy testimonio de la obra de Dios en mi corazón. ¿Qué dijo Dios en el segundo día? Hay expansión en medio de las aguas. ¿Cierto? Hubo una expansión. Se dividió, algo se dividió. Arriba los cielos y los mares. Oiga, Dios también hizo una expansión en nuestro corazón, ¿o no? Hizo una división, nos sacó de las tinieblas a la luz, nos trajo de un camino ancho a un camino angosto. Oiga, qué bueno que es Dios. Amén. Yo también soy testigo del segundo día, que Dios me quitó, me separó. ¿Sí? Iba camino al infierno, ¿y ahora dónde voy? A la gracia bendita, tengo la puerta abierta en el cielo. También somos testigos del segundo día. Usted es testigo del segundo día, debe serlo. Oiga, lo estuve ayer en el principio, pero Dios hizo una expansión en mi corazón. Dios hizo una expansión en mi vida. ¿Qué pasó en el tercer día? ¿Qué le dijo Dios a la tierra? Produzca, que hay semillas, árboles y frutos. Oiga, pero tú no estuviste, predicador, ¿qué me estás hablando? Si no estuviste en el tercer día, pero la semilla de la palabra germinó en mi corazón, ¿o no? La semilla de la palabra germinó en su corazón, ¿o no? Algo creció, algo germinó y hemos dado fruto, y fruto precioso. El primer fruto que yo di en mi vida fue fruto digno de arrepentimiento. Cuando Dios me dio ese don precioso de arrepentirme. Por sus frutos conoceré. No por sus dichos. ¿Sí? Porque el informado tiene muchos dichos, puede hablar mucho, pero el testigo tiene fruto. Y ya deberíamos ir escudriñando el corazón si hemos dado fruto. Estamos estancados a veces de los frutos, nos cuesta dar fruto. Gálatas capítulo 5, puede anotarlo ahí, lo busca después en su casa, el fruto del Espíritu. Oiga, comparémonos, miremos la palabra como un espejo. Si hay fruto, si he dado fruto este año, o el año que pasó, que fue un año largo, di fruto, ¿no? Por sus frutos conoceréis. Y a pesar de que yo no estuve en el tercer día, claro, pero tenemos fruto, somos testigos. ¿Qué dijo Dios en el cuarto día? Yo no estuve en el cuarto día, estaba usted, ¿no? Estaba Cristo ahí, estaba el Verbo, haciendo, ordenando todas las cosas
vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Yo no estuve en el cuarto día, pero si usted alumbra la vida de su esposo, de sus hijos, de sus vecinos, de su hermano, usted es testigo de la obra. Usted es testigo de lo que Dios hizo el cuarto día. Y eso es así, ¿no? Hay una mente dentro de nuestro corazón. Hemos alumbrado la vida de alguien alguna vez. El año pasado, por ejemplo, analicemos el año pasado. Terminó recién. ¿A quién le alumbré? ¿A quién alumbré? Tiene que haber un amén en nuestro corazón. A alguien tuve que haber alumbrado. Si no solamente el año 2022, a lo mejor fue un informado, ¿no? Y no un testigo. ¿Se entiende? No sé si usted lo entiende, para dónde va el tema, que somos testigos, que no somos hombres aquí que venimos a hablar y hablar y hablar. No, somos testigos. Los discípulos fueron testigos. Cuando desciende el Espíritu Santo sobre su vida, oye, ellos dieron testimonio de la obra de Dios. Y así sucesivamente hasta el día séptimo, cuando Dios descansó, y Dios tiene que descansar en nuestra vida. Y a veces nos cuesta a nosotros descansar en Dios. Se nos mueve un poquito el piso y nos damos cuenta que no estamos en el séptimo día. En el sexto día que dijo Dios, hagamos al hombre a semejanza nuestra, a la imagen de Cristo. Y a veces nos pasan cosas y se desfigura esa imagen. No somos como Cristo, no actuamos como Cristo, no nos conducimos como Cristo y no somos formados. Imagínense que Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Mire, iba en el sexto día Pablo. Y uno debería pensar en qué día va, hermano. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, iba en el sexto día. Cuando Pablo murió, iba en el séptimo, descansado Dios en su corazón. Oiga, la obra completa. Yo no estoy diciendo que todo ahora en este tiempo, todos vayamos en el séptimo día, no. Todo debemos, pero tiene que haber un amén en nuestro corazón. Al menos la luz de Cristo tuvo que resplandecer, como dice Corintios, en nuestro corazón. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y que Dios perfeccione la obra, su obra preciosa en nuestra vida, para ser un testigo fiel, un testigo verdadero, no un informado. Yo quiero ser un testigo. ¿Cuánto más quiere ser testigo? Levante su mano, levántela. Yo quiero ser un testigo. Yo soy un testigo. El amén de Jesucristo, la palabra, Cristo. Hay un amén en mi corazón. Yo no estoy aquí obligado, no, Él me atrajo porque hay un amén. Y vamos a dar testimonio. Y el día 29, el pastor Viña en la oración ya hablaba del testimonio. Y el día 29 está toda la iglesia invitada como piedra viva para dar testimonio de que la obra de Dios, aún en el año 2023, que la obra de Dios aún permanece, aún prevalece. Que esto no es cuento, que no es cuento signo ni fábula, ni una conjetura, no, esto es verdad. Cristo es verdad. Y no es parte de una verdad, no Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y vamos a dar testimonio. Vamos a acompañar a nuestros hermanos. Nos vamos a acompañar. Vamos a dar testimonio que hay piedras vivas que van a nacer en ese día. Y está todos ustedes están invitados. Vamos a ir con ganas, vamos a ir contentos, vamos a testificar de la verdad irrefutable. ¿Escuchó bien? Esta verdad es irrefutable. Y ese día, con la ayuda de Dios, vamos a estar ahí dando testimonio que Dios levantó otras piedras, nuevas piedras para dar testimonio de su bendito amor y su bendita gracia. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? ¿Cuántos dan gracias por esta palabra? Como dice nuestro pastor, se llama esta palabra con 3 glorias. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Solo quiero agradecer a Dios por su gracia.